trastorno de ansiedad social puede definirse como, es un trastorno de tipo mental, dado que por su intensidad, por la frecuencia, por la duración de los síntomas de excesiva preocupación, excesivo miedo a ser observado, a ser juzgado, descalificado, puede generar síntomas físicos acompañados de taquicardia, acompañados de dificultades para respirar, entre otros síntomas físicos que pueden estar asociados inclusive a sensaciones de desmayo, de temores, de angustias que son muy fuertes para la persona. El trastorno de ansiedad social también se considera o se llama trastorno de fobia social, siendo un temor muy intenso, pero sobre todo persistente, que puede influir en la interrupción de las actividades cotidianas de un ser humano. Bueno, llamamos ansiedad social a uno de los tipos de trastorno de ansiedad más comunes. Está caracterizado por el miedo a enfrentarse a situaciones sociales, como conocer personas nuevas, interacciones nuevas, de hecho también entrevistas de trabajo, responder a preguntas en clase, hablar con otras personas que no conocemos o que hacen parte de una interacción nueva. Decimos que es uno de los tipos más comunes de trastorno de ansiedad porque si nos damos cuenta incluso habla de comportamientos o de respuestas comportamentales sencillas frente a otras personas, tales como no querer comer o beber delante de otros, no usar baños públicos, no querer preguntar a otras personas por tener miedo a ser juzgados, rechazados. Pero, bueno, todos tenemos algunos episodios de timidez y no quiere decir que estemos padeciendo un trastorno de ansiedad social ni nada por el estilo. Entonces hay que evaluar la frecuencia, la intensidad y duración en las cuales se manifiestan este tipo de comportamientos que parecen simples, parecen sencillos, pero de manera crónica ya empiezan a cumplir criterios más complejos en cuanto a salud mental. Bueno, hablar de un origen o de una causa muy puntual sobre la ansiedad social sería muy limitante. Sin embargo, muchos estudios analizan que es posible que gran parte de su origen o de sus causas tengan cierto toque hereditario. Hereditario no tanto que vaya en el ADN, como solemos pensar, sino que por patrones comportamentales y de crianza. El hecho de crecer en un entorno invalidante, en un entorno en el cual no se le fortalezca aspectos de seguridad y confianza en la persona, puede detonar ansiedad social. También hay otros estudios que demuestran que el temor y la ansiedad está involucrado en diversas áreas del cerebro, sobre todo a nivel frontal. Entonces también puede ser un predisponente claro, ¿vale? Pero las causas son muy diversas, sin embargo yo me atrevería a decir que están muy relacionadas con patrones de crianza, de seguridad cuando estamos niños, el exponernos, el generarnos seguridad, el desarrollo de todos los autos, de autoconcepto, autoconfianza, todo eso hace parte de... Entre los síntomas que se conocen del trastorno de ansiedad social, pues están las personas cuando empiezan a experimentar, por ejemplo, enrojecimiento de sus mejillas, sudoración cada vez mucho más fuerte, un poco excesiva, un temblor en las manos, tal vez en el cuerpo, que va siendo mucho más intenso. Pueden sentir taquicardia, es decir, acelerar el latido de su corazón cada vez más rápido. Y algo importante es que la mente comienza a ponerse en blanco.
Sumado a esto pueden venir una sensación de náuseas, inclusive llegar a ser un malestar estomacal. El cuerpo puede ocasionalmente ponerse de manera muy rígida. La persona empieza a perder el contacto visual con otros seres o con puntos importantes para los cuales puedan ser una referencia. El tono de la voz empieza a ser cada vez pues más bajo. Es muy claro que en el trastorno de ansiedad el sentirse asustado, nervioso, hace que se dificulte el contacto con otras personas, por lo tanto hay demasiada dificultad inclusive para establecer una comunicación asertiva, funcional, comprensiva con otras personas. Hay muchísimo temor, mucha angustia de ser juzgado, de ser observado, de ser tratado. Entonces son síntomas que rodean a la persona durante un tiempo que cada vez se vuelve más largo y de más difícil manejo cuando la persona no ha recibido un proceso de atención a tiempo. Bueno, las manifestaciones sintomáticas suelen ser muy variadas y también depender de los factores protectores y de las herramientas personales del sujeto. Pero dentro de las más generales y características podemos identificar, por ejemplo, enrojecimiento, temblor, sudoración excesiva, aumento del ritmo cardíaco, presentar malestar general, náuseas, rigidez en cuanto a la postura corporal, no querer mantener contacto visual, voz baja. Esto en cuanto a las manifestaciones físicas, podemos ver físicamente. A nivel cognitivo existe un miedo constante ante el juicio, sentirse poco agradados, dificultad para entablar o establecer conversaciones básicas, sentirse avergonzados o torpes, como comentaba, lo más característico es el miedo al juicio o encontrarse en situaciones o expuestos a situaciones de riesgo. En muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones la ansiedad social suele convertirse en un impedimento para continuar con la vida normal, porque de hecho, como comentaba anteriormente, todos tendemos a padecer de episodios digamos, de timidez o de inseguridad ante la exposición a actividades o eventos sociales, pero cuando ya estos se vuelven en algo más crónico y afecta diversas áreas de nuestro desempeño personal, ya podemos decir que es importante tener en cuenta estos criterios. Considero que la ansiedad social puede ser un impedimento grave para que una persona desarrolle sus actividades cotidianas de manera exitosa y funcional. De manera que cada uno de los síntomas, por la duración, por la intensidad, por lo que genera alrededor del individuo, impiden que la persona desarrolle en el tiempo el logro de sus actividades, dado que comprometen el contacto con lo social, un poco el desarrollo de lo cognitivo, obviamente su conducta cambia, de manera que las rutinas que son típicas se volverían atípicas y sobre todo se ven interrumpidas en tiempo, en espacio, en ejecución, porque el cuerpo no está reaccionando de la mejor manera y la mente no está pensando de la mejor manera en función de las acciones que se deben realizar. Considero que el trastorno de ansiedad social sí puede desencadenar algo más grave. La persona inclusive podría atentar un poco contra su vida, cometer errores, cometer equivocaciones en el sentido de salir corriendo, caerse, estrellarse, golpearse, ser atropellada, dado que los síntomas como el tener la mente en blanco, el no ver, el sentirse angustiado, asfixiado, con síntomas estomacales, puede que la persona no tenga mayor coordinación de los movimientos,
puede llegar a tener un accidente en el espacio en donde está. Además que, pues digamos, la realidad cada vez vista de manera más irracional, esos miedos excesivos ante cosas que antes pues, no referían demasiada importancia, la preocupación excesiva por aspectos muy particulares, pueda que de la persona, de sí mismo, de otros, del entorno, pues generan cada vez pensamientos más irracionales que irrumpen la realidad de ese ser y pueden llegar a generarse otro tipo de trastornos asociados a la depresión, a la ansiedad. Es decir, pueden haber momentos de más irritación, de más angustia, de más desesperación, que, reitero, puede inclusive la persona asociarlos con el atentar contra su propia existencia o lacerarse y posiblemente hacerse daño. Sí, de hecho con frecuencia se asocia mucho a la ansiedad social, el trastorno de ansiedad social, eh, como un detonante o un predisponente al trastorno de ansiedad generalizada, e incluso también se suele relacionar con la depresión por esa incapacidad para establecer nuevas interacciones o contactos afectivos, inseguridad, en fin, y baja autoestima, claro que sí. Bueno, para ser sincera, tanto a nivel de el nivel práctico de la experiencia en el trabajo, a nivel laboral y también muchos estudios, la verdad es que no hay gran significancia entre el desarrollo de este trastorno en hombres o en mujeres. No hay gran diferencia en ambos. Sin embargo, si me permiten, yo personalmente considero que eh, esta ansiedad social puede estar muy relacionada con las exigencias del entorno o la invalidez del entorno en cuanto a la gestión de las emociones, y suele ser más característico en los hombres esta invalidación de la gestión de las emociones. Entonces me atrevería por la experiencia decir que no hay gran significancia que permita decir si se presenta más en hombres o en mujeres, pero sí me atrevería a decir que de acuerdo a factores y patrones sociales puede estar un poquito más inclinado hacia los hombres. El trastorno de ansiedad es un trastorno de ansiedad mental que cada vez se ve más visible y hay mayor consulta, porque afecta a más cantidad de población en el mundo. Se ha caracterizado por ser un trastorno que afecta generalmente más a las mujeres en edad reproductiva. Quizá esté asociado posiblemente, entre otras cosas, a las múltiples funciones que las mujeres deben cumplir en exigencias muchísimo más altas, exigencias personales, exigencias sociales y familiares, es decir, asociadas a todo lo que significa estar alrededor de un contexto en el que, pues, digamos, las mujeres se fijan metas cada vez más altas, no queriendo decir que los hombres no lo vean de esa manera, pero digamos que es interesante conocer cómo este trastorno ha sido asociado más a las mujeres en un mundo que se vuelve cada vez más competitivo en este grupo de personas por alcanzar quizá niveles académicos, profesionales y laborales en los cuales antes no había tanta visibilidad ni tanta competitividad. Sin embargo, los hombres también sufren prevalentemente de este trastorno. Digamos que también puede estar asociado a la exposición por un evento traumático. Puede ser algún tipo físico, un accidente, una enfermedad o una situación psicológica, emocional que ha evocado el desencadenamiento de la ansiedad. Puede estar inclusive asociado a rupturas sentimentales en las cuales hombres y mujeres no han sabido evolucionar o han sabido trabajar o han sabido, digamos, cerrar de la mejor manera. En definitiva, para hombres y mujeres
en cual fuese su población de afectación más alta, pues lo que mejor se recomienda es tratar de abordar esta situación en un proceso psicoterapéutico para hablar de la situación, hablar del problema y tratar de llegar a una solución o a una comprensión más bien de aquello que puede estar provocando la ansiedad social.